Dicen que toda biblioteca guarda historias, pero nadie habla de aquellas que nunca deberían ser leídas. En un pueblo olvidado por el tiempo, existe una biblioteca que fue escenario de un brutal masacre hace más de 100 años. Los estudiantes que murieron allí jamás tuvieron justicia. Desde entonces, las luces parpadean solas, los libros cambian de lugar y en las noches más silenciosas se escuchan pasos que no pertenecen a los vivos. Muchos creen que son solo leyendas, hasta que ven los nombres escritos con sangre fresca en las páginas de un misterioso libro que nadie recuerda haber puesto ahí. Todo empezó cuando un joven llamado Mateo decidió entrar después del cierre. Tenía la intención de buscar un documento antiguo para un trabajo escolar, pero encontró mucho más de lo que esperaba. La biblioteca estaba vacía, pero el aire era pesado, como si miles de ojos invisibles lo observaran. Entonces escuchó el sonido de un lápiz escribiendo ras, ras, ras. No había nadie. El ruido venía del fondo, donde un libro enorme permanecía abierto, esperando por él. Mateo se acercó, sintiendo que cada uno de sus pasos retumbaba como golpes de martillo. En la página amarillenta vio nombres escritos con tinta oscura. No era tinta, era sangre. Y entre los nombres reconoció a varios compañeros Zeus, todos desaparecidos recientemente. Su corazón se detuvo cuando vio que el lápiz continuaba moviéndose solo, formando lentamente la primera letra de su propio nombre. El terror se apoderó de él. Corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe, como si la biblioteca misma respirara odio. Las estanterías crujieron, los libros cayeron como si quisieran atraparlo. Ahora Mateo lucha por salir, pero cada segundo que pasa, su nombre se escribe más y más, porque en esa biblioteca maldita, quien tiene su nombre marcado en sangre, ya está muerto. Antes de continuar, necesito que prestes mucha atención. Si decides ver este video hasta el final, quizás escuches tu nombre susurrado entre las sombras esta noche. No es broma. La maldición de esta biblioteca no se limita a quienes entran en ella. También alcanza a quienes conocen su historia. Así que, si eres valiente, quédate con nosotros. Deja tu me gusta para demostrar que nada puede asustarte. Y escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Ahora, respira hondo. La historia está a punto de comenzar. Hace más de un siglo, esta biblioteca era el corazón de una prestigiosa escuela. Pero una noche, un profesor perturbado cerró las puertas y desató un baño de sangre indescriptible. Los estudiantes, atrapados y desesperados, intentaron escapar, pero nadie sobrevivió. Las autoridades decidieron ocultar el suceso para no manchar la reputación del pueblo, y la escuela fue abandonada. Solo la biblioteca quedó en pie, como un monumento macabro a la tragedia. Desde entonces, dicen que los espíritus de esos jóvenes siguen encerrados allí, escribiendo una venganza que nunca terminó. Con el tiempo, surgió un rumor, un libro gigante de cuero negro, escondido en algún rincón de la biblioteca, capaz de predecir quién será el próximo en morir. Algunos dicen que el libro se escribe solo, que usa la sangre de las víctimas anteriores para anotar el nombre de quienes están destinados a desaparecer. Si tu nombre aparece allí, no importa dónde estés, la biblioteca te encontrará. Y ahora Mateo, atrapado entre estanterías que crujen como huesos rotos, está descubriendo esta verdad demasiado tarde. Él ya vio su nombre escrito. Lo vio con sus propios ojos, y mientras la última letra se dibuja,
Los pasos de los muertos comienzan a acercarse, porque en este lugar los libros no cuentan historias, los libros crean muertes. Las luces de la biblioteca titilaron, como si estuvieran agonizando, luchando contra una oscuridad que parecía querer devorar todo. Mateo avanzó con cautela, sintiendo un cosquilleo helado subirle por la nuca. La puerta se cerró detrás de él con un sonido profundo, como un suspiro de resignación. El olor a papel envejecido se mezclaba con un aroma metálico extraño que no logró identificar. La sensación de ser observado se volvió tan intensa que casi podía señalar desde dónde venía cada mirada invisible, oculta entre los estantes repletos de libros que parecían respirar. La luz del teléfono mal conseguía iluminar unos pocos pasos delante de él. La oscuridad parecía tener peso, densidad, como si fuera un ser vivo que no quería soltarlo. Cada estante se alzaba como una torre peligrosa, y cuando Mateo rozó uno de los libros con las yemas de los dedos, sintió un leve temblor. El piso crujía, pero no apenas bajo sus pies. Escuchó crujidos adicionales, como si alguien caminara con él. Tal vez un paso más atrás. Un sonido cortó el silencio. Era un susurro diminuto, casi imperceptible, hasta que pronunció su nombre. Mateo. Él se quedó congelado. Miró en todas direcciones, pero no vio a nadie. Mateo. La voz se volvió más nítida, más íntima, como si unos labios invisibles se acercaran a su oído. Una mezcla de terror y curiosidad lo arrastró hacia una sala lateral donde un gran mueble de madera destacaba como un altar. Allí, sobre un pedestal antiguo, descansaba un libro gigante. Su cobertura de cuero negro parecía latir suavemente, como si guardara un corazón adentro. La página abierta mostraba nombres escritos en un rojo oscuro que a distancia podría confundirse con tinta, pero de cerca no dejaba dudas. Era sangre. Mateo reconoció los primeros nombres: Daniel R. y Lucía M., estudiantes desaparecidos semanas atrás. Al ver que debajo de ellos el lápiz se movía solo, escribiendo lentamente la inicial de su nombre, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Retrocedió con horror y chocó contra un estante. Los libros cayeron, abriéndose en páginas que mostraban símbolos y paisajes inquietantes, figuras atrapadas en un silencio eterno. Las luces parpadearon y de repente la biblioteca se volvió aún más vieja, más fría, como si el edificio hubiera sido transportado al momento del masacre. El reloj en la pared marcaba una hora imposible y su tic-tac iba hacia atrás, como si el tiempo ya no tuviera sentido allí dentro. Mirando sus manos, notó pequeñas manchas rojas que no sabía explicar. Antes de que pudiera limpiarlas, escuchó pasos pesados, lentos, arrastrados. No eran ruidos de edificio antiguo, eran pisadas presentes, reales. Mateo levantó el teléfono como si eso pudiera protegerlo, buscando desesperado cualquier salida posible. Pero los pasos se detenían justo detrás de él. Sin atreverse a girarse, sintió un aliento frío tocando su cuello. Una voz profunda, áspera, le habló como si los restos de un pulmón pudieran aún soltar palabras. «No huyas, ya te vimos». Las luces se apagaron. El negro total se tragó hasta sus pensamientos. Mateo sintió que el corazón iba a escaparle del pecho mientras luchaba por no desmoronarse en el suelo. Se apoyó en la pared, moviéndose a tientas. Los murmullos se multiplicaron, voces llorando, suplicando, riendo con una felicidad enferma. Voces infantiles mezcladas con chillidos de pánico,
como si cada espíritu atrapado allí tratara de llamar su atención al mismo tiempo. Entonces comprendió la verdad que nadie quiso escuchar. Los muertos del masacre nunca habían salido de esa biblioteca y no estaban dispuestos a seguir solos. A tientas regresó a la sala principal. El libro seguía allí, abierto. La última letra de su nombre estaba casi terminada. Apenas un trazo más, y estaría condenado. Reunió toda la energía que le quedaba para arrancar la página, pero cuando estiró la mano, el libro se cerró violentamente como unas fauces oscuras y hambrientas. Una carcajada seca retumbó entre los estantes. Sintió que la biblioteca entera vibraba, como si celebrara haberlo marcado como su próxima víctima. Ahora dime tú que estás viendo este video, ¿qué harías si vieras tu nombre escribiéndose solo en un libro maldito? ¿Intentarías escapar o aceptarías que los muertos ya te eligieron? Mateo sintió que la biblioteca respiraba a su alrededor. Las paredes se expandían y contraían, como si aquel edificio tuviera pulmones invisibles alimentados por miedo ajeno. Trató de avanzar hacia la entrada principal, pero cuanto más caminaba, más lejos parecía estar la salida. Los muebles cambiaban de posición cuando apagaba la luz del teléfono, y al iluminar de nuevo, los estantes se reacomodaban, formando pasillos distintos, como un laberinto malevolente que disfrutaba de su confusión. El silencio absoluto desapareció. Cada sombra murmuraba palabras sin sentido, como plegarias al revés. Empezó a golpear la puerta con fuerza. Sus puños chocaban contra la madera gruesa, provocando ecos profundos, semejantes a lamentos antiguos. No obtuvo respuesta, ni un atisbo de movimiento en la cerradura. Era como si la entrada hubiera sido sellada con un pacto imposible de romper. Desesperado, presionó la manija una y otra vez, sin éxito. Sus manos temblorosas resbalaron por el metal frío, impregnado de un olor desconocido que provocó náuseas. Allí comprendió que no era una simple biblioteca mal cuidada. Ese lugar tenía voluntad propia. Recordó entonces su abuelo, quien trabajó como guardia nocturno en la escuela décadas atrás. Una noche, antes de desaparecer misteriosamente, escribió en su diario que aquella biblioteca no aceptaba intrusos. Mateo pensó que se trataba del delirio de un anciano enfermo. Ahora, en cambio, sentía que esas palabras eran una advertencia real. Su mente buscaba explicaciones lógicas, pero el ambiente anulaba la razón. La pesadilla que vivía no admitía ciencia alguna. Intentó llamar a alguien. El móvil mostraba señal, baterías llenas, pero ninguna llamada se completaba. Cada vez que marcaba, una voz distorsionada respondía del otro lado. Risas, no humanas, no naturales. Risas que parecían provenir de gargantas inexistentes. Se le erizó la piel de los brazos. Apagó el teléfono y lo guardó. No quería escuchar a esas entidades burlarse de su intento de pedir ayuda. Volvió a recorrer los pasillos, buscando alguna ventana, una salida de emergencia, cualquier ruta de escape. Sin embargo, cada esquina lo conducía nuevamente al mismo sitio, la parte central donde el libro descansaba. El olor a moho se intensificó, mezclándose con una fragancia dulce, parecida al perfume antiguo de alguien que ya no existe. Las lámparas del techo parpadearon con una intermitencia molesta, proyectando sombras que parecían bailar macabramente sobre el suelo. De pronto, escuchó pasos ligeros acercándose, pasos apresurados, como si alguien corriera para advertirle algo urgente. Mateo levantó la vista.
Una niña salió detrás de una estantería. Vestido escolar, cabello recogido en trenzas, mirada aterrada. «Ayúdame», dijo con una voz quebrada, «no quiero desaparecer como los demás». Mateo sintió un impulso natural de protegerla. Ella extendió una mano temblorosa, suplicando compañía. Cuando él se acercó, un detalle lo congeló. Los pies de la niña no tocaban el suelo, flotaban unos centímetros, como si el cuerpo no tuviera peso. Ella retrocedió asustada, señalando el libro gigante. «Si borras tu nombre, podrás vivir», murmuró. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita, como si llevara años atrapada ahí, sin poder descansar. Mateo quiso preguntarle muchas cosas, pero un ruido ensordecedor surgió desde arriba. Un estante cayó golpeando la madera, dispersando volúmenes por todas partes. Cuando miró de nuevo, la pequeña había desaparecido sin dejar rastro, como humo disolviéndose en el aire. El edificio entero empezó a temblar ligeramente. La puerta principal repiqueteó, pero esta vez desde fuera. Algo o alguien golpeaba tratando de entrar. Mateo retrocedió con cautela, sintiendo una presencia gigantesca aguardando detrás de esa barrera. Aquello no buscaba rescatarlo. Quería ingresar para acompañar la condena. Los golpes, cada vez más intensos, retumbaban en el corazón mismo del lugar, haciendo vibrar hasta los vidrios de las lámparas. Intentó concentrarse, respirar hondo, encontrar una salida alternativa. No podía simplemente esperar a que esos espíritus determinaran su destino. «No voy a morir aquí», murmuró, aunque ni él creyó en su propia frase. Dio media vuelta y corrió hacia una zona donde nunca antes había estado, un pasadizo estrecho detrás del mostrador de atención. Había una puerta metálica con una señal de «personal autorizado». Giró la manija con fuerza, cerrada, pero no de manera normal. La cerradura ardía como si un fuego invisible la protegiera. Sin saber qué más hacer, pateó la puerta con todas sus fuerzas. La biblioteca respondió con rugidos de madera quejándose. A su alrededor, los libros temblaron como si cada uno contuviera un corazón latiendo. El eco de sus golpes se mezcló con otros sonidos aterradores. Gemidos, llantos ahogados y un susurro colectivo que repetía su nombre en diferentes tonos, como un coro funéreo anunciando su sentencia. Se apoyó contra la puerta jadeando, pero algo cambió. El pasillo antes silencioso comenzó a iluminarse con una luz débil proveniente del piso. Letras brillantes surgieron entre las baldosas, componiendo una frase imposible: «No puedes salir». Mateo se alejó de inmediato, sintiendo que todo se cerraba en su contra. Los susurros se transformaron en órdenes. «Quédate. Eres uno de nosotros». Intentó apagar los pensamientos, pero el miedo ya tomaba el control de su mente, hundiéndolo en una oscuridad emocional más profunda que la propia biblioteca. En un último intento de sobrevivir, volvió a la zona central. El libro, nuevamente abierto, lo esperaba. Su nombre brillaba casi completo, como si la tinta viva celebrara su nuevo dueño. Antes de que pudiera tomar una decisión, una corriente helada lo envolvió, como si manos invisibles trataran de arrastrarlo hacia el suelo. Gritó, pataleó, resistió como pudo, pero la risa espectral regresó, más fuerte que antes, burlándose de su esperanza. «Ahora dime tú que estás viendo esta historia, ¿intentarías destruir el libro o negociar con los muertos para que borren tu nombre? Escribe en los comentarios, si te atreves». Mateo inspiró profundamente, intentando frenar el temblor de sus manos.
La biblioteca parecía escuchar cada respiración, como si se alimentara de su angustia. Caminó hacia un pasillo donde nunca antes había estado. Las lámparas oscilaban, proyectando sombras alargadas contra los muros. Sombras que se movían sin respetar la dirección de la luz. Cada estante parecía más alto que el anterior, como si la arquitectura misma buscara aplastarlo bajo toneladas de madera y recuerdos malditos. Los títulos de los libros parecían observarlo, letras antiguas que cambiaban cuando parpadeaba. En ese momento, un fuerte golpe sacudió la estructura. Se giró bruscamente y vio que la puerta de la entrada seguía siendo atacada desde el exterior. Una fuerza brutal empujaba, haciendo crujir la madera como si fuera papel. Mateo se preguntó qué sería peor: quedarse atrapado con los espectros dentro o enfrentar lo que intentaba entrar. Su corazón latía con una velocidad descontrolada, mientras pesadillas posibles desfilaban por su mente. Buscando orientación, notó una placa antigua clavada en una columna: sección de archivos restringidos. Tal vez allí encontraría alguna pista sobre cómo romper esa maldición. Decidido a arriesgarlo todo, se adentró en esa zona. Los pasillos eran más angostos, casi claustrofóbicos. Una brisa helada salió de uno de los estantes, como si alguien hubiera exhalado aire desde dentro de un ataúd abierto. El polvo flotaba en el ambiente como pequeñas almas en pena, suspendidas sin destino. A medida que avanzaba, escuchó un ruido metálico. Clink, clink, clink. Parecía un colgante chocando contra un objeto duro. Giró la luz del teléfono hacia el piso y encontró un collar infantil tirado entre dos libros caídos. Lo tomó con cuidado. Tenía el nombre Valentina grabado en una placa dorada, el mismo nombre que había visto, tachado, en la lista del libro oscuro. Mateo sintió un escalofrío tan intenso que casi soltó el collar. Lo guardó en su bolsillo como si pudiera devolverlo a su dueña, o más bien a su espíritu. De pronto se escuchó una melodía suave, parecida a una canción de cuna. Aquella música delicada chocaba con la atmósfera opresiva del lugar, produciendo un miedo infantil que hacía encoger el corazón. Siguiendo el sonido, llegó a un cuarto con cortinas rojas rasgadas y una mesa iluminada por una lámpara mortecina. Sobre la mesa, un cuaderno abierto mostraba dibujos inquietantes. Niños en una biblioteca oscura, todos con las bocas tachadas por una línea gruesa, como si alguien hubiera querido silenciarlos para siempre. Bajo los dibujos, una frase escrita con letras temblorosas: nos obligaron a guardar silencio. Un golpe seco lo hizo saltar. La puerta detrás de él se cerró de pronto. Mateo corrió hacia ella y tiró del pomo repetidas veces. Nada. Estaba encerrado. La música de cuna aumentó lentamente su volumen, volviéndose más descompasada, como una grabación antigua deformándose en un casete viejo. El aire se volvió más pesado. Pensó en la niña que había visto minutos antes. ¿Sería ella Valentina? ¿Estaría pidiendo ayuda o atrayéndolo hacia su perdición? De pronto las cortinas se movieron con violencia. Una silueta pequeña apareció detrás, con ojos completamente blancos. Mateo retrocedió, tropezando con un montón de libros. La figura avanzó lentamente, flotando sin esfuerzo, con los brazos extendidos como si quisiera abrazarlo o atraparlo. Él intentó hablar, pero su voz no salió. La niña inclinó la cabeza y sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Luego se desvaneció ante sus ojos como cenizas arrastradas por el viento. Ese instante de tregua duró poco. El piso
comenzó a hundirse bajo sus pies, como si la madera se hubiese convertido en arena movediza. Corrió hacia la puerta, pero esta vez la manija estaba ardiendo, obligándolo a soltarla. Buscó otra salida con desesperación y notó un pequeño ventanal en la parte superior del cuarto. Era estrecho, pero tal vez lo suficientemente grande para escapar. Apiló libros uno sobre otro, construyendo un precario escalón que crujía bajo su peso, rogando que no se derrumbara mientras trepaba. Cada segundo era un préstamo de vida. Al alcanzar el ventanal, intentó empujarlo. No cedía. Hizo fuerza de nuevo con todas sus energías restantes. Un chasquido se escuchó y el cristal se agrietó. Otro empujón y se rompió en pedazos que salieron disparados hacia afuera. El viento frío de la noche golpeó su rostro. Estaba a punto de subir cuando escuchó la melodía de cuna otra vez, pero ahora justo detrás de él, casi respirándole en el cuello. Se congeló. Un susurro infantil llegó a su oído. «No nos dejes solos». El miedo lo paralizó durante un instante eterno. Su mente gritaba que debía huir, pero su corazón sentía la súplica de aquellas almas atrapadas. Sacudió la cabeza para liberarse de esa manipulación emocional. Se forzó a mover los brazos, tomó impulso y logró salir del cuarto, cayendo al otro lado entre polvo y papeles rotos. Al incorporarse, notó que estaba nuevamente en el centro de la biblioteca. El libro seguía allí, abierto, inmóvil, observándolo. Y ahora, tú que estás viendo esta historia, responde en los comentarios. ¿Salvarías a los espíritus atrapados o escaparías sin mirar atrás antes de que sea demasiado tarde? Mateo se levantó lentamente, tratando de recuperar el equilibrio. El hecho de haber salido de aquella sala le dio un pequeño respiro, pero comprendió que no se había alejado del peligro. Simplemente había cambiado de pesadilla. El ambiente parecía diferente, como si la biblioteca hubiese entrado en un estado más agresivo. Las lámparas del techo estaban completamente apagadas y solo una tenue luz rojiza, proveniente de algún lugar desconocido, bañaba el salón central con un brillo inquietante, semejante al resplandor de un incendio lejano. Los estantes proyectaban sombras retorcidas que parecían discutir entre ellas, como si tuvieran vida propia. Avanzó con cautela hasta una mesa donde vio una linterna antigua. La tomó con manos temblorosas y al encenderla, un haz de luz pálida se abrió camino entre la oscuridad. Sin embargo, aquello que pareció un alivio inicial se convirtió rápidamente en un nuevo motivo de terror. Al iluminar uno de los pasillos laterales, distinguió un ojo gigantesco dibujado en la pared. Pero no era un grafiti. La pupila se contrajo. Miró directamente hacia él. Mateo se quedó paralizado mientras el ojo parpadeaba lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Luego desapareció. La pared volvió a ser lisa, como si nada hubiera ocurrido. Un escalofrío intenso recorrió su columna vertebral. Cada célula de su cuerpo le pedía que corriera sin mirar atrás, pero sabía que en ese lugar, correr sin pensar, podría destruir cualquier chance de sobrevivir. Giró hacia la derecha y comenzó a caminar por un corredor que nunca antes había notado. Las estanterías estaban inclinadas hacia el centro, creando la sensación de un túnel que lo tragaba. Mientras avanzaba, la linterna iluminó figuras entre los libros, rostros dibujados en las portadas, rostros que parecían estirarse desde el papel para observarlo con desesperación. Algunos parecían querer advertirle,
otros hambrientos por reemplazarlo. El aire se volvió pesado. Una respiración profunda resonó detrás de él. No el susurro de un espíritu ni pasos arrastrados, sino algo más grande, algo con pulmones que bombeaban maldad pura. Mateo tragó saliva sin girarse. Sabía que si se volteaba podría perder la cordura. Con la linterna apuntando al frente, siguió caminando mientras escuchaba el aliento oscuro, siguiéndolo como una sombra pegajosa. Cada inspiración de la criatura parecía absorber parte de la luz, haciendo que el haz se debilitara. Al llegar a la esquina, vio un letrero cubierto de polvo: Sala de vigilancia. Si antes esa señal carecía de sentido, ahora se convirtió en la única pista a seguir. Tal vez allí encontraría cámaras antiguas, cinta de seguridad, o alguna respuesta sobre qué habitaba esa biblioteca. Entró con paso firme, decidido a encontrar la verdad antes de que el miedo lo destruyera. La sala estaba llena de monitores antiguos, cubiertos con telarañas brillantes. Una consola de botones oxidados emitía chispazos esporádicos. Mateo se acercó al monitor central y lo encendió. La pantalla parpadeó y luego mostró imágenes en blanco y negro del propio salón central. Al principio nada extraño, solo estantes y mesas vacías, pero después la cámara enfocó el libro gigante y allí estaba una figura alta, completamente negra, inclinada sobre las páginas, como un bibliotecario del más allá protegiendo su obra. Sus manos eran alargadas y delgadas como espinas secas. Se movían con movimientos calculados, escribiendo algo nuevo, como si actualizara la lista de nombres. El cuerpo de Mateo se tensó cuando la figura levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Dos puntos brillantes emergieron donde deberían estar los ojos. La pantalla se llenó de estática. Mateo retrocedió y quiso apagar el monitor, pero este comenzó a encenderse y apagarse solo, cambiando de cámara en cámara. En una, vio pasillos interminables llenos de sombras que se arrastraban por el suelo. En otra, un grupo de estudiantes fantasmales sentados en mesas, inmóviles, como muñecos rotos esperando una orden. Finalmente, la última cámara lo mostró a él, de espaldas, y justo detrás, una sombra alta, con los mismos ojos brillantes de la criatura del libro. Mateo giró de inmediato, levantando la linterna. No vio nada, pero escuchó una voz gutural susurrando: «Yo te veo». La linterna parpadeó y casi se apagó. La criatura estaba jugando con él, disfrutando cada segundo de su terror. Mateo respiró profundamente y recordó algo importante. No estaba completamente indefenso. Aún tenía el collar de Valentina en el bolsillo. Tal vez no fuera una simple joya, tal vez representara un vínculo con aquellos niños atrapados. Sacó el collar y lo sostuvo con fuerza. Una corriente cálida recorrió su mano, como si ese objeto le ofreciera protección momentánea. El silencio regresó, pero no era un silencio pacífico, era la calma antes de un desastre inevitable. Mateo retrocedió lentamente hacia la salida de la sala de vigilancia, sin dejar de apuntar la linterna en todas direcciones. Lo que fuera que acechaba en las sombras no estaba allí para asustarlo. Estaba esperando el momento perfecto para reclamarlo. Y él sabía que el tiempo se agotaba con cada respiración. Debía tomar una decisión. Quedarse significaba enfrentar aquello que lo observaba desde rincones invisibles. Seguir adelante podría acercarlo a respuestas o a una muerte segura. Miró hacia el pasillo central.
Y como si la biblioteca hubiese escuchado su pensamiento, todas las puertas del edificio se cerraron simultáneamente, produciendo un estruendo que ecoó como un trueno. No había marcha atrás. Ahora dime tú que estás viendo esta historia. ¿Seguirías explorando esa oscuridad para romper la maldición? ¿O te esconderías esperando un milagro que nunca llegará? Mateo sintió que la biblioteca ya no lo veía como un intruso. Ahora lo consideraba parte de su colección. Cada uno de sus pasos era vigilado. Cada latido de su corazón parecía resonar entre las paredes como si anunciaran su destino. La linterna apenas mantenía un círculo débil de luz, y en cuanto ese pequeño refugio desapareciera, la oscuridad se apoderaría completamente de él. Si quería sobrevivir, debía comprender la historia oculta que mantenía prisioneras a las almas de los estudiantes, incluida Valentina. Tomó una decisión que le heló la sangre. Enfrentaría al libro. Mientras caminaba hacia el salón central, los susurros aumentaron. Ya no eran murmullos ininteligibles, eran palabras claras, desesperadas, cada una pronunciando súplicas distintas. Ayúdanos, por favor, no queremos seguir aquí. No dejes que lo haga contigo. Voces jóvenes, marcadas por un miedo eterno. Mateo nunca había sentido tanta tristeza y terror al mismo tiempo. Aquellos espíritus no buscaban dañarlo. Estaban rogando por una oportunidad de descansar. Finalmente llegó frente al libro. La tapa de cuero oscuro parecía más rígida, más gruesa, como si hubiera crecido desde la última vez que lo vio. Las letras grabadas en la cubierta cambiaban lentamente, como si se reescribieran solas. Al abrirlo, una ráfaga de aire frío explotó hacia afuera, apagando casi por completo la linterna. Mateo sostuvo el libro con ambas manos y las páginas comenzaron a pasar solas, mostrando la historia que nadie debía conocer. Vio ilustraciones antiguas, el profesor responsable del masacre, ejecutando rituales prohibidos, usando el miedo y la sangre inocente para sellar un pacto. Cada alumno marcado se convertiría en guardián de la biblioteca para siempre. La revelación se volvió aún más perturbadora. El hombre delgado que Mateo había visto en las cámaras no era un espíritu cualquiera, era el propio profesor. El responsable del horror jamás había dejado la biblioteca. Su cuerpo había muerto, pero su ambición siguió viva, transformándolo en una criatura atada al libro que alimentaba su poder. El masacre no fue un accidente, fue un sacrificio, y ahora Mateo estaba destinado a reemplazarlo como custodio eterno. Su nombre en la lista no era una amenaza. Era un contrato. Sintió náuseas al ver otra ilustración. Estudiantes siendo absorbidos por las paredes, sus rostros quedando atrapados en los estantes como máscaras sollozantes. Reconoció algunos de los rostros dibujados. Daniel, Lucía, incluso Valentina. El collar en su bolsillo se calentó de repente, como si la niña estuviera respondiendo emocionalmente al recuerdo. Mateo apretó el objeto, sintiendo una chispa de esperanza. Si el sacrificio involucraba al libro, tal vez destruyéndolo todo, terminaría. Pero apenas pensó eso, una risa grave surgió detrás de él. Venía del techo, luego del piso, luego de todas partes. La linterna se apagó por completo y el libro emitió un brillo rojizo, iluminando la figura que se formaba a pocos metros. Era él, el profesor, una silueta negra, humanoide pero torcida, como si hubiera sido quebrada y reconstruida incorrectamente. Los ojos brillaban con una luz venenosa.
La boca invisible hablaba directamente dentro de la mente de Mateo. Tú serás el próximo guardián. Mateo retrocedió mientras levantaba el collar como si fuera una protección sagrada. La criatura rió nuevamente, como burlándose de su intento infantil. Pero cuando la luz del libro iluminó el collar, la risa se detuvo abruptamente. Un chillido agudo retumbó en toda la biblioteca, como si el lugar completo estuviera sufriendo. Mateo comprendió algo importante. Ese objeto era una conexión directa con las víctimas, pero también podía ser un arma. Con determinación renovada, levantó el collar y lo apretó contra la portada del libro. El objeto comenzó a emitir un brillo suave. Las páginas se estremecieron violentamente, como si intentaran soltarse y escapar. Los susurros de los estudiantes se transformaron en gritos, no de miedo, sino de fuerza, como si todos, al mismo tiempo, empujaran contra la prisión que los retenía. La criatura lanzó un alarido iracundo y se abalanzó contra Mateo con una velocidad antinatural, oscureciendo todo a su paso. El impacto parecía inevitable. Mateo cerró los ojos, seguro de que ese sería su fin, pero algo detuvo a la criatura a pocos centímetros de él. Cadenas hechas de luz envolvieron sus extremidades, tirando de ella hacia el suelo. No eran cadenas físicas, eran almas luchando contra su captor. La sombra forcejeó, desgarrando el piso con sus garras invisibles, mientras el libro continuaba vibrando como un corazón a punto de explotar. Mateo sabía que tenía pocos instantes antes de que la criatura rompiera sus nuevas ataduras. Con el collar presionando el libro, gritó desde el fondo del alma, pidiendo que aquellos que habían sufrido allí lo ayudaran a destruir esa maldición de una vez por todas. Y ahora tú que estás viendo esta historia, ¿arrancarías las páginas del libro aunque pudieras liberar algo mucho peor? ¿O permitirías que el sacrificio continúe? Comenta si crees que sobrevivirías en su lugar. Mateo sintió cómo la biblioteca entera vibraba mientras sostenía el collar contra la tapa del libro maldito. Las cadenas luminosas siguieron tensándose alrededor de la criatura oscura, arrastrándola hacia el corazón del edificio. Un viento helado surgió desde todas las direcciones, convirtiendo los susurros en un rugido desesperado. Las páginas del libro comenzaron a quemarse desde dentro, pero sin fuego visible. Se desintegraban como si los gritos atrapados en ellas estuvieran escapando ahora en forma de luz pura. Mateo, al borde del desmayo, entendió que aquella lucha no era solo por su vida, sino por todas las almas que habían sido obligadas a mantener ese infierno activo durante décadas. Cada segundo parecía una eternidad. La figura del profesor lanzó un alarido que sacudió las paredes, pero las almas unidas lograron lo imposible. Con un estallido silencioso, el libro explotó en una lluvia de cenizas que flotaron como pequeñas estrellas apagadas. La biblioteca, privada de su corazón maldito, comenzó a derrumbarse. Las luces parpadearon por última vez y los estantes se quebraron. Mateo corrió hacia la salida mientras el escenario, que había sido una tumba durante generaciones, se desplomaba. Un crujido final marcó el derrumbe total. El exterior recibió a Mateo con aire fresco, libre, pero profundamente marcado por el horror. Al amanecer, los restos de la biblioteca humeaban mientras los primeros rayos del sol iluminaban un suelo tranquilo. No quedaba rastro del libro, ni de la criatura. Pero el collar seguía en la mano de Mateo, cálido,
como si una pequeña parte de Valentina lo acompañara. Él sabía que aquella victoria podría cobrar un precio más tarde, porque el mal nunca desaparece del todo, solo espera. Si este final te dejó con el corazón acelerado, apóyanos con tu like, suscríbete para más historias aterradoras y cuéntanos en los comentarios. ¿Realmente crees que la maldición terminó?